y inicio a compartir, ¿no? Entonces, como les decía, la clase pasada ya hicimos un caso particular donde resolvimos, bueno, había, si no mal recuerdo, un 2, ¿no? Que estaba multiplicando al, déjenme ver si es este, sí. Ahí dejamos este, ¿no? Este, ¿no? Ah, era un medio. Okay. En segundos que ya puse choca la tableta. Así, entonces teníamos este medio que estaba multiplicando a la y, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos generalizarlo, nada más para tener ese caso expuesto y luego ya nos podemos ir a la p, ¿no? Por ejemplo, entonces, lo que podemos pensar es, supongamos, o regresemos, a la ecuación que habíamos llamado de y en dt más a por y, nada más para poner aquí el caso más general, que digo, es exactamente como ya lo resolvimos, pero nada más para dejarlo explícitamente resuelto. Y esto es igual a g por t, ¿no? Entonces, lo que queremos es escribirlo, como ya hicimos en el otro caso. Queremos ver cómo podemos hacer para que esto lo podamos ver como una multiplicación, bueno, que la derivada de una multiplicación. Es decir, siguiendo el ejemplo pasado, lo que vamos a querer es que, por ejemplo, en este caso, mu por t, ya sabemos que mu es el factor integrante, que está multiplicando a dy en dt más a por mu dt por y es igual a mu dt por g de t, ¿no? Recordando, nosotros lo que queremos que la derivada con respecto de t de mu de t por y es igual a la derivada con respecto de t de mu de t por y más mu de t por la derivada de y con respecto de t, ¿no? Entonces, lo que queremos llegar, queremos llegar a esta, como hicimos en el otro ejemplo, queremos llegar a esta parte. Entonces, nada más empezamos a ver qué cosas ya tengo, qué cosas no tengo y cosas tengo que igualar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos mu de t por dy en dt, igual que aquí. Entonces, podemos ver que la derivada de mu tiene que ser igual a esto de acá, ¿no? Es decir, a por mu, ¿no? Entonces, por lo tanto, la derivada de mu con respecto de t es igual a por mu. Digo, y ya, yo no voy a hacer tanto en detalle, ya se supone que lo hicimos como la metodología muchas veces. Tenemos la derivada con respecto de t, la dividimos entre mu, eso me va a quedar igualado a, y bueno, ese paso lo hago y luego ya el que sigue ya me puedo dar el paso. Entonces, de mu en dt entre mu es igual a, entonces ya sabemos, ¿no? Queremos buscar algo que al derivarlo me quede 1 entre mu multiplicado por la derivada de mu con respecto a t. Y entonces ya sabemos que eso lo podríamos definir como el logaritmo natural de mu, nos quitamos el logaritmo natural y entonces lo podemos decir que el factor integrante es igual a e a la a por t, ¿no? Digo nada más así como muy sencillo, considerando obviamente que aquí todavía estamos haciéndolo para un caso constante, ¿no? Bastante sencillo, igualito al otro, ¿no? Esto implica que esta ecuación que tenía aquí, yo ya la puedo reescribir como e a la a por t por la derivada de y con respecto de t más a por e a la a por t por y ese es igual a
E a la A por T por G de T, ¿no? Entonces, ya ahora sí, esto, como decíamos, lo podemos ver como la derivada de una multiplicación. Entonces, yo puedo escribir que tengo la derivada con respecto de T de E a la A por T por Y. E a la A por T por Y. Y eso es igual, del otro lado no lo movemos. E a la A por T por G de T, ¿no? Y esto va a ser algo interesante porque, por ejemplo, aquí ya, digamos, lo único que tenemos que hacer es aplicar este teorema fundamental. Nos quitamos la derivada del lado izquierdo y ya lo podríamos reescribir de una forma más sencilla, ¿no? Déjenme lo hago de una vez el siguiente paso pensando en que, por ejemplo, si yo quito esa derivada, me va a quedar del lado derecho e a la t por y igual a la integral del lado izquierdo, ¿no? Digo, lo que tengo al lado izquierdo, aplico teorema fundamental, nada más me va a quedar e a la a por t por y del lado derecho ahora sí me queda la integral de e a la a por t por g de t, ¿no? Y ahorita nada más así, haciendo el paso, ¿no? Lo que quiero es de una vez ya quitarme ese e a la a por t. Nada más lo paso despejando, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver como que y, que es lo que me estaba interesando, es la función que yo quiero determinar. Esto es igual a e a la menos a por t por la integral de lo que estaba del lado derecho. Déjenme esto, lo cambio, nada más es una variable muda, no hay problema lo que yo ponga en la integral, nada más con que mantengamos la congruencia. Esto me va a poner que e a la a por s, nada más para cambiarle de nombre, g de s, de s, ¿no? ¿Para qué hago esto? Bueno, más obviamente más la constante que sale de la integral, cuando hice este paso de que quité la derivada de aquí, me sale una constante de aquí, y luego cuando multiplique o cuando despeje este e a la a por t de aquí, pues nada, me queda también la c multiplicada por este e a la menos a por t, ¿no? Está fuera de la integral. Aquí lo hago así para que yo pueda poner una integral definida de esta manera. Simplemente ponemos que esto es igual a t0 y t, ¿no? Esto también, este valor que tendría aquí, pues es una constante cualquiera, ¿no? Yo la sustituyo acá, va a ser una constante, sin problema se puede resolver, ¿no? Aquí si se fijan, lo que es interesante en este tipo de problema es que tendríamos que ver cómo es GDS, escribiéndolo así, para saber si el problema tiene solución o no. En algunos casos se puede resolver, en algunos otros no se puede resolver. Si la GDS es muy compleja, no se puede resolver y se queda expresada la solución en términos de la integral. No pasa nada, ya ahí podemos ver en algunos otros momentos, en algún otro momento, cómo podríamos resolver numéricamente este problema en caso de que no haya una solución analítica. Una cosa interesante, por ejemplo, de los problemas así, es que, por ejemplo, la integral siempre la vamos a poder capturar o calcular, no importa la complejidad que tenga con los métodos numéricos. Cuando tenemos una ecuación, una derivada como tal, pues ahí sí, pues si quieren directamente, lo que podemos hacer en todo caso es ver el mapa direccional, pero no siempre se puede resolver con métodos numéricos, representar, ¿no? La ecuación diferencial. En cambio, una integral sí la podemos representar, aunque no sepamos la solución analítica, ¿no? Entonces, en este caso se queda la solución general así. Y es general porque depende de la C, ¿no? Esa no la hemos calculado, ¿no? Ahí tiene todas las soluciones incorporadas, ¿no? Entonces, bueno, este nada más era así como para regresar a lo que ya habíamos visto. Se fijan, ahora vamos a ver el otro caso, que es exactamente lo mismo, igual ya me lo voy a aventar un poquito más rápido, pero lo que queremos ahora es, bueno, ya teníamos una constante que estaba multiplicando y ahora vamos a ver el caso que habíamos dicho que pues, sería más interesante, que tuviéramos una función multiplicando a la y, ¿no? Una función que dependa de la variable t, en este caso, de la variable independiente. Entonces, regresando, a la ecuación de primer orden de y de t más
P de t. Ya ven que esta la podríamos reescribir también, pero bueno, de forma general, la primera vez la dimos así. P de t por y igual a g de t. Entonces, aplicamos lo mismo, ¿no? Queremos encontrar un factor integrante que nos permita ver cómo, bueno, ver esto como una derivada de un producto. Ya no voy a hacer todo el caso, ya digo, creo que ya se ve más o menos, cuál es la metodología. Lo que yo puedo directamente poner es que entonces la derivada con respecto de t de mu de t es igual, como ya lo vimos, a mu de t por p de t, ¿no? Y esto sale de todo esto que hicimos acá arriba, ¿no? Recuerden esta ecuación cómo se ve. Vemos la analogía con la ecuación que nosotros, déjenme ver, con la ecuación que nosotros multiplicamos por mu, vamos viendo factores iguales y ya lo ponemos, ¿no? Entonces, rápidamente ya en este caso podemos escribirlo de esta manera. Lo resolvemos de igual forma, es decir, que ponemos la derivada de mu con respecto a t entre mu, integramos, hacemos, quitamos el logaritmo que nos va a salir por ahí, y entonces lo que vamos a tener es que el factor integrante en el caso general es, lo pongo por acá, de t igual a e a la integral de p de t de t. Ya, entonces ya ese directamente lo podemos directamente utilizar, ¿no? Ya demostramos que así se calcula el factor integrante. Y entonces, básicamente, los problemas se resumirían en este tipo de problemas se resumirían en identificar quién es p de t, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este caso, entonces, se tiene. Y ya digo, nada más para escribir la solución igual, ¿no? Como lo hicimos aquí, el caso más general. Entonces tendríamos que, déjenme, aquí, ¿no? Igual, como fuimos haciendo todos esos pasos, déjenme ya lo escribo directamente como y igual a 1 entre, si se fijan, el factor integrante que me quedó aquí, mu de t, que está aplicado a la integral desde t0 hasta t de el factor integrante por la función de S, más la constante que sale, ¿no? Entonces, en el caso más general, podríamos establecer que la solución de este tipo de problemas queda de esta manera. Y igual, como ya también habíamos mencionado, chequen, por ejemplo, que para esta solución que tenemos aquí, pues en realidad, nuevamente, estamos resolviendo dos integrales, ¿no? Resolvimos un integral, déjenme donde resolvemos un integral cuando llegamos de aquí al factor integrante como tal, y tenemos que resolver esta otra integral que tenemos que sustituir ahí, ¿no? Entonces digo nada más como para consideración, que se puede resolver un problema de una sola derivada, pero necesitamos dos integrales, ¿no? Bien, entonces ahora sí, digo ya nada más para asentar todo esto que discutimos, vamos a resolver el problema que dejamos la vez pasada pendiente, ¿no? A ver si ya alguno de ustedes lo pudo hacer. Pero entonces, como ejemplo, resolver el problema t por y', vamos a llamarle y' nada más para usar la otra notación de derivadas, más 2y igual a 4t cuadrada, ¿no? En este caso, bueno, bueno, vamos a ponerle de una vez como una condición inicial. Con condición inicial y de 1 igual a 2. Bien. Entonces ahora sí, ¿no? Ya tenemos todo lo que necesitamos para resolver, para encontrar una solución particular de esta ecuación diferencial. Y entonces vamos a llevar esta ecuación a lo más próximo a como se vea esta de acá.
Nada más para ir ubicando cosas, ¿no? Ya habíamos dicho entonces bueno, de esto que resolvimos aquí, no, de esto que tenemos aquí, que básicamente lo único que necesitamos era encontrar P, ¿verdad? Entonces, esta ecuación la puedo, por ejemplo, pues dividámoslo entre T. Como Y' más 2 entre T por y este es igual a 4T, ¿no? Entonces, ahora sí, es creo que bastante claro que esto de aquí tendría que ser nuestra P y directamente la podemos llevar a la ecuación para calcular el factor integrante, ¿no? Entonces, tenemos que mu de T es igual a E a la integral de 2 entre T de T, ¿no? Aquí, igual, esto, luego lo podemos ver que esto es E, este 2 lo sacamos de la integral, nada más va a quedar la integral de 1 entre T de T, esto ya sabemos que es un logaritmo natural, entonces me va a quedar 2 logaritmo natural de T. Aquí, pues hay que aplicar directamente propiedades de los logaritmos. Este 2 que está multiplicando al logaritmo de T lo podemos pasar como la T cuadrada, entonces esto me va a quedar T cuadrada, ¿no? Ese va a ser el factor integrante en este caso, ¿no? Entonces directamente ya lo podemos aplicar, ¿no? Esto implica que esta de aquí la puedo yo entonces reescribir como T cuadrada por Y' más 2 entre T por T cuadrada por y eso es igual a 4T por T cuadrada, ¿no? Este con este se me va y esto se hace un 3, ¿no? Entonces se ve ahora sí que, digo, creo que sí es claro cómo se puede ver como la multiplicación, ¿no? Entonces me va a quedar T cuadrada Y', el primero por la derivada del segundo, más el segundo que sería Y, por la derivada del primero que sería 2T, y eso es igual a 4T cúbica, ¿no? Entonces, esto de aquí, como ya sabemos que esto viene de un producto, lo podemos reescribir tal cual. Entonces me quedaría la derivada con respecto de T, de T cuadrada por y eso es igual a 4T cúbica, ¿no? Aplicamos teorema fundamental. Teorema fundamental. Entonces directamente ya del lado izquierdo nos llevamos las derivadas y entonces nada me va a quedar T cuadrada y eso es igual la integral de esto de acá que me va a quedar T cuarta, sí, T cuarta entre 4, entonces me va a quedar es igual a T cuarta más la constante, ¿no? Que se sale del proceso de integración, ¿no? Y esto implica que Y sea igual a T cuadrada más C entre T cuadrada. Ya tenemos ya la solución general. Ahora, aplicando condiciones iniciales, entonces ya vamos a tener que esto de aquí a 2 es igual a 1 más C, ¿no? Entonces esto implica que C es igual con 1 y pues ya, ¿no? La solución particular es Y igual a T cuadrada más 1 entre T cuadrado. Entonces, básicamente, en resumen, eso sería el caso, ¿no? Ustedes ven una ecuación de este estilo,
Y lo único que tienen que ver es cómo identificar el valor de la función P, calculan el factor integrante y todo lo demás es igual, ¿no? Como decimos ya, se multiplica el factor integrante, se ubican las partes, se aplica integración y se resuelve, ¿no? Bueno, se aplican las condiciones iniciales y ya se llega a la solución, ¿no? Pues creo que no hay mucho problema para este tipo de ejercicio, se ve bastante sencillo. Si fijan, por ejemplo, los problemas que les pongo ahí en la tarea, nada más sería cosa de ver cómo se reescribe para que quede bien escrito, bueno, el proceso como tal, ¿no? El problema con la P, ¿no? Con la P bien establecida. Bien, entonces ese es uno de los casos de los tipos de ecuaciones que podemos obtener, ¿no? Vamos a ver el otro tipo de ecuación con la que se puede uno encontrar en el trabajo, ¿no? Cuando se está trabajando exclusivamente con ecuaciones lineales de primer orden, ¿no? Bueno, este estilo de ecuaciones, ¿no? Entonces, igual lo buscamos, bueno, déjenme pongo igual, nada más como para que me ponga una tarea que nada más intenten hacer un problema más de este estilo, nada más es cosa de ubicar bien quién sería P y ya, ¿no? Resolver. T por Y' más 2Y igual a T cuadrada menos T más 1 con Y1 igual a 1/2 y T mayor que 0, ¿no? Entonces, inténtenle resolver, a ver qué, digo, este es como redundante, pero igual ahorita en otro problema comentamos por qué se tiene que especificar que es para T positiva, ¿no? En algunas ocasiones se puede llegar a dos soluciones, entonces es lo que tenemos que restringir, ¿no? Si tienes dos ramas de la solución, nada más con qué rama te vas a quedar trabajando. Entonces, bueno. Entonces, eso se les queda de tarea. Vamos a ver entonces el otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, al inicio, bueno, al inicio resolvimos ecuaciones. Bueno, vimos la forma de Y en dt igual a y más b, ¿no? Aquí digo, ahorita nada más les digo por qué me interesa recuperar esta forma, ¿no? Vimos, por ejemplo, en este caso, cuando teníamos a y b constantes, un caso muy sencillo, que podíamos resolver por integración directa, nada más inspeccionando cómo sería aplicando la regla de la cadena, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos reescribir este, se pueden reescribir como m, vamos a llamar una función cualquiera, m que dependa de x y de y, más n que dependa también de x, y, que está multiplicando a dy en dt, ¿no? Y esto es igual a en general una constante, ¿no? Podríamos ponerla en un caso homogéneo que sea igual a 0, pero de forma general podemos ponerlo como la constante, ¿no? Si fijan, esta ecuación lo puedo pasar del otro lado y ya tengo esta forma, ¿no? Sería, en este caso, m sería mi a por y n, pues en caso de lo que tengo aquí, por ejemplo, tomando m de x, y igual a menos, nada más para tener el signo correcto, f de x, y n de x, y igual a 1, regresamos a dy en dx igual a f de x, y, que si se acuerdan fue lo primero que dijimos que son el tipo de ecuaciones que nos va a interesar resolver, ¿no?
Entonces, igual, ¿no? Nada más es cosa de ver cómo se podría reescribir estas ecuaciones. Ahora, hay un caso particular que vamos a tomar, por ejemplo, que esta función y esta función solamente dependa de una de las variables, cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, en el caso en donde, por ejemplo, m solo dependa, sí, dependa de x y n solo de y, tenemos, igual nada más la volvemos a escribir, me va a quedar entonces m de x más n de y en dx, bueno, así como le estuve manejando ahorita, dx, es una variable, puede ser una variable la que sea, y esto, bueno, vamos a ponerle igual a 0 por simplicidad, pero digo, en caso general puede ser una constante cualquiera. A estas ecuaciones se les llama ecuaciones separables. Le llaman separables. Bien. Bueno, cuando tenemos este tipo de ecuaciones, nada más tendríamos que ver cómo la podemos reescribir. Y bueno, vamos a ver ya más adelante. Ahorita vamos a justificar por qué hacemos los pasos de esta manera. Y luego va a ser tan simple como integrar por un lado con respecto a una variable, e integrar del otro lado con respecto a otra variable. Pero obviamente todo eso lo tenemos que justificar. Vamos a justificar esos pasos utilizando la definición de diferencial. Podemos, por ejemplo, esta ecuación con diferenciales. Igual les va a sonar así como similar, bueno, ya conocido este tipo de escritura, pero ahorita la justificamos, ¿no? M de x más n como función de y, ¿no? En mate 3 vimos una estructura similar a esta que le llamamos una diferencial exacta, que nada más lo que estamos haciendo es reescribir, ¿no? Fijan aquí, digo, aquí es donde bueno, los físicos pueden decir, pues esta la tomo como un cociente y esto lo paso. Multiplico todo por dx y entonces me queda ya esa de aquí, ¿no? Pero la razón de poder hacer es eso, no estamos pensando en los diferenciales, ¿no? Ahorita, quien lo revisamos, acuérdense, por ejemplo, en el diferencial, como tal, yo podría escribir, pues dy es igual, si se acuerdan que era la derivada f' de x de x. Y ya eso me podía hablar sobre un incremento y todo eso cuando teníamos funciones, ¿no? Y esto de aquí, obviamente, utilizando la notación de Leibniz, lo podemos poner como, bueno, esto lo puedo ver como dy en dx por dx, y esto sigue siendo dy, ¿no? Entonces, es lo que hacemos, ¿no? Este operador derivada lo podríamos cambiar por su notación de diferencial. Y entonces ahora sí, como diferencial, pero pensándolo como diferencial, lo podríamos ver esto como un dy entre un dx, ya no el operador total así, ¿no? Digo, hago mucho hincapié en eso para que los matemáticos no nos vayan a decir que estamos partiendo a la derivada, ¿no? Entonces, viéndolo de esta manera, lo podemos abrir y entonces ya podríamos ahora sí directamente decir que lo estamos abriendo, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se vería el ejemplo, ¿no? Resolver de y de x igual a x cuadrada entre 1 menos y cuadrada, ¿no? Entonces, en este caso,
Fíjate, lo que queremos hacer primero es reescribir, ¿no? Reescribir de forma que se parezca a lo que yo tenía como con mi n y con mi n. Y multiplicando un diferencial por ahí, ¿no? Entonces, en este caso podemos reescribir como menos x cuadrada más 1 menos y cuadrada, sí, de y en dx, ¿no? Y eso es igual a 0, ¿no? Por cómo lo tenemos. Yo nada más lo pasé multiplicando y esto lo paso restando. Ahí tengo esta. Y ahora sí, ya tengo la estructura que había planteado ahorita para este tipo de ecuaciones. Tengo una función que solamente depende de x y tengo una función que solamente depende de y, ¿no? Aquí hay una cosa, bueno, que hay que poner muy explícito, ¿no? En general, por cómo lo tenemos escrito, nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente no ha cambiado. Nosotros seguimos teniendo que y es una función que depende de x. Y en ese contexto, por ejemplo, nosotros podríamos poner y depende de x. Tenemos entonces que la derivada con respecto de x de f de y es igual a la derivada con respecto de y de f de y por la derivada de y con respecto de x, ¿no? Es decir, esto lo podría escribir como f' de y por dy en dx. Exactamente lo que tenemos. Aquí lo que le decía, no podemos perder esa imagen, ¿no? Que y sigue siendo función de x, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, lo que queremos, si se fijan aquí por cómo lo tengo, se parece mucho a lo que ya tengo acá, ¿no? Y a lo mejor lo que podemos intentar llevarlo a esta forma. Por ejemplo, si la derivada con respecto de x de, esto por cómo lo tengo aquí sería y menos y cúbica sobre 3. Esto es igual a la derivada con respecto de y, de f de y, por el de y en dx, ¿no? Entonces, hacemos la derivada con respecto de y, eso me va a quedar 1 menos 3y cuadrada sobre 3, entonces nada más me queda y cuadrada, por dy en dx, ¿no? Entonces se ve que yo podría derivar esta función y obtengo lo que ya tenía en mi ecuación. Por otro lado, yo también podría irme para otra ecuación, ¿no? Podría decir que la derivada, digo, la otra función, la derivada con respecto de x, con el signo menos que tengo que poner ahí, sea menos x cúbica sobre 3 es igual a menos x cuadrada de x en dx, pues ya, eso se da, ¿no? Entonces yo podría, con estas dos definiciones que tengo aquí, que se ve que se parecen a la ecuación diferencial que tengo arriba, podría escribir la derivada con respecto de x de menos x cúbica sobre 3 más la derivada con respecto de x de y menos y cúbica sobre 3, y eso es igual a 0, ¿no? Yo nada más lo único que hicimos es ir reescribiendo de forma inteligente para que pudiera yo tener que estoy aplicando el operador derivada con respecto a x a esta parte, y estoy aplicando el mismo operador a esta otra parte, ¿no? Entonces, pues son operadores que se están aplicando, pues yo los podría factorizar. Entonces, esto implica que la derivada con respecto de x de menos x cúbica sobre 3 más y menos y cúbica sobre 3 es igual a 0. Y entonces ahora sí, yo ya lo escribí de una forma que pues puedo aplicar teorema fundamental. Bueno, así lo dejamos ya. Fundamental. Entonces, de este lado nada más me va a quedar. Sí, fíjense que aquí tengo un 3 que podría yo todo multiplicar por 3 nada más para que lo pueda escribir de una forma más
pues más elegante, tal vez más compacto, como lo quieran ver, pero no se pierde nada, ¿no? Si yo todo lo multiplico por 3, todo lo que está dentro de la derivada, entonces me va a quedar menos x cúbica más 3y menos y cúbica, y eso es igual a c. Bien, y aquí, déjenme ver, no me acuerdo. Aquí no pudimos, condición inicial, entonces así lo dejaríamos, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, este procedimiento se aplicaría para cualquier tipo de ecuación separable, ¿no? Lo que queremos ver entonces es que nosotros la podamos escribir, digo, para identificar cuándo se aplica el método para ecuaciones separables, que nosotros podamos escribir la ecuación de esta manera. Que podamos tener una parte que solo depende de x y una que solo depende de y. Y les digo, la idea también sería aquí, por ejemplo, de esta ecuación que tengo aquí, que ustedes pudieran llevarla, déjenme ver dónde, no la escribí aquí con su parte diferencial. Esto lo podemos poner en la otra notación, menos x cuadrada de x más 1 menos y cuadrada de y, ese es igual a 0, ¿no? Entonces nada más es como la otra forma, ¿no? Para que ahorita hacemos un problema del estilo. Ahorita lo que es importante es que se vea por qué podría yo separar una parte de la otra, ¿no? Y es porque estamos viendo la dependencia de y con respecto de x. Entonces, en ese sentido, yo ya nada más para terminar esta parte, como les decía, aplica regresando, bueno, regresando a la ecuación digo, la voy a volver a escribir, está ahí luego, n de y en dx igual a 0, podemos tomar que dos funciones sean las antiderivadas de esas funciones m y n. Es decir, bueno, sea h1 y h2 antiderivadas de m y n. Esto implica que yo podría poner que h1' de x es igual a m de x y igual este nada lo uso para tener otra notación. h2' de y es igual a n de y. Entonces yo podría escribir la ecuación misma que con la que hemos estado trabajando como h1' de x más h2' de y en dx, y eso es igual a 0, ¿no? Entonces, tomando y como una función que depende de x, aplicando regla de la cadena, nosotros podemos tomar que bueno, sí, h2' de y es igual, bueno, h2' de y, esta es la que queremos escribir, es esta de acá, ¿no? De y en dx es igual a la derivada con respecto de y de h2 de y, ¿no? Y eso ya me queda, bueno, de hecho lo podemos poner como dy en dx, ¿no? Ya poniendo explícitamente la derivada, ¿no? Y eso simplemente es la derivada con respecto de x de h2. Entonces, la derivada con respecto de x de h1 con respecto de x más h2 con respecto de y es igual a 0, ¿no? Y con esta notación, entonces, estas de aquí, pues ya sabemos que van a ser mis soluciones, ¿verdad? Y esto implica que, por ejemplo, h1 de x más
H2 de Y es igual a C. Digo, nada más para ponerlo de forma más general. Y esa sería la solución general. Todavía podemos poner una solución particular, igual con esta misma notación. Y ya, no, ya nada más queríamos esta cosa. Déjenme pongo ya nada más un último paso. Si se tiene la condición inicial, que sería, por ejemplo, un caso general que y sea igual a y0, que sería y de x0 igual a y0, entonces sería exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos encontrar una c tal que h1 de x0 más h2 de y0 es igual a esa c, ¿no? Es que sale del proceso de integración, ¿no? Aquí, por ejemplo, también podemos ponerla como una integral definida. Podríamos poner que h1 de x menos h1 de x0 es igual a la integral desde x0 hasta x de m, exactamente de m de s de s, nada más para no no utilizar la x en este momento, y h2 de x menos h2 de x0, ay, perdón, esto es con respecto a y, ¿no? h2 de y menos h2 de y0 es igual a la integral desde y0 hasta y de n de s de s, ¿no? Es exactamente lo mismo, nada más que ahora utilizando las condiciones iniciales, ¿no? Bien, ya nada más para terminar esta, bueno, si no también se los dejo como una tarea. Ya tenemos entonces la metodología general, ya nada más sería cosa de hacer otro ejemplo similar, ¿no? Así como resolvimos este de acá, pero en este contexto de tomándolo como regla de la cadena. Ay, no lo veo. Así, ¿no? Vamos a hacer otro problema, o bueno, si no se los dejo ahí para que lo termine en realidad, no hay mucho problema. Ejemplo 2. Resolver. Déjenme comentar unas cositas de este problema porque se me hacen interesantes de la respuesta, de la solución a la que se llega. Resolver el problema de y de x igual a 3x cuadrada más 4x más 2 entre 2 por y menos 1. Con, que es lo que está interesante también de aquí, y0 igual a 1, ¿no? Aquí si se fijan, a menos 1. Si fijan directamente estamos teniendo un valor negativo para la y, ¿no? Es lo que nos va a interesar. Es lo que les comentaba hace rato en un inicio, que tenemos que ver cuando tenemos diferentes ramas de la solución, ¿no? En este caso es una solución negativa de antemano, lo podemos ver. Ahorita que lleguemos a la solución, bueno, cuando llegaran a la solución, se vería cuál es la idea aquí, ¿no? Pero bueno, nada, déjenme hago el primer paso y bueno, ya se los dejo para que lo termine, para que no sea tan repetitivo en este caso, ¿no? A lo mejor luego ya hacemos más problemas, ¿no? Pero bueno, entonces lo podemos llevar directamente multiplicando al de y, y esto de acá lo paso restando, ¿no? Entonces me va a quedar 3, reescribiendo. Me va a quedar 3x cuadrada más 4x más 2 menos 2 por y menos 1 de y de x, ¿no? Y esto es igual a 0 por cómo lo despejamos, ¿no? Entonces aquí lo que tendrían que hacer, esta primera parte pues no hay mucho problema, ¿no? Directamente podemos indagar más o menos qué tendríamos que integrar, o qué tendríamos que derivar para obtener esta primera parte, ¿no? Que sería mi primer función que depende exclusivamente de x. Y luego lo que es un poquito más, digo nada más con un poquito más de práctica,
tendríamos que ver qué función tenemos que derivar para obtener este menos 2y menos 2 dy en dt, ¿no? En dx, perdón. Entonces sería la idea, ¿no? Que ver, para llevarlo a esta forma, déjenme lo que queremos llevarlo es a esta forma, ¿no? Que podamos ponerlo todo en una sola derivada y entonces ya podemos aplicar el teorema fundamental sin ningún problema, ¿no? Y bueno, ya que tengamos esa parte suelta, ya nada sería cosa de ver cómo podemos hacerlo con la integración por separado, ¿no? Hacerlo con notación de diferencial y esa notación de diferencial cómo la podemos integrar por los dos lados, ¿no? Bueno, déjenme lo dejo hasta aquí ya para que la siguiente clase partamos de esta parte. Y ya, ¿no? Partimos de esta parte y vamos a ver qué otros procesos, por ejemplo, tendríamos que ver cómo se resuelve la ecuación exacta, pero igual podemos ver unos problemas antes de pasar a esa parte, ¿no? Bueno, déjenme la dejo hasta aquí porque, bueno, también tengo que ver unas cosas aquí en bueno, de acomodar el setup y todo esto para seguir dando las clases aquí. Nos vemos entonces el próximo miércoles, ya pues en la parte normal, ¿no? Nada más vengo a la facultad ahorita de momento, lunes, jueves y viernes, entonces de momento nada más nos veremos el próximo miércoles como siempre. Y si no tienen duda de cómo resolver estas ecuaciones separables, pues aquí la dejamos. Vale, nos vemos. Vale, Luego, profe, gracias. vale, nos vemos, hasta luego.